Hola, las últimas semanas las pasé en Colombia, en la región de El Catatumbo, donde el 16 de enero estalló un conflicto armado entre las guerrillas del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y diferentes disidencias de la FARC, grupos ex-FARC que no se acogieron a los acuerdos de paz y que siguieron la lucha armada. Durante mucho tiempo hubo una convivencia pacífica entre el ELN y las disidencias de la FARC en la región del Catatumbo, que es una región muy rica en coca. Es uno de los campos de coca más grandes de todo Colombia. Como me parece fundamental tratar de entender el conflicto armado en Colombia, si uno quiere tratar de entender la región de Sudamérica, y como además me parece fundamental tratar de entender el conflicto narco, si uno quiere entender Sudamérica, viajé con Under Periodismo hacia Colombia, hacia la región del Catatumbo, para entender este conflicto de primera mano y hacer periodismo en territorio. Producto de ese viaje hice un montón de testimonios, recogí un montón de testimonios, hablé con campesinos, hablé con especialistas, con activistas de derechos humanos, con gremialistas, hablé con militares incluso, y hablé con un testimonio fundamental que es el que hoy les traigo acá. Durante muchos años Dairo Abril fue guerrillero, fue parte de las FARC, del Frente 33 de la FARC en Colombia. Él alzó sus armas contra el gobierno por lo que él consideraba una causa justa y revolucionaria. Sin embargo, después de muchos años de pelear, y él dice, no fuimos derrotados y no derrotamos, o sea, él no quiere hablar de derrota, pero bueno, después de muchos años de combatir al gobierno, decidió que era el momento para la paz. Fue entonces cuando puso su firma y decidió que ya no iba a ser más combatiente. Sin embargo, muchos años después, y volvió a su terreno, siguió viviendo en su terruño, en su tierra, con su familia, y un día estalló otra guerra entre dos facciones de las guerrillas que no habían dejado las armas. Es el famoso conflicto del Catatumbo, que estalló el 16 de enero del 2025. A partir de entonces empezaron a perseguirlo, a él y a muchos otros firmantes de paz, porque querían matarlo, básicamente por miedo que vuelva a levantar las armas, porque es un combatiente de mucha experiencia. Se escapó de su zona en el Catatumbo y se refugió en Cúcuta, desde donde en la clandestinidad me dio este testimonio, que es uno de los testimonios más fuertes que voy a contar o que voy a compartir en este canal desde entonces. Es alguien que está escondido porque lo busca una guerrilla para matarlo, simplemente porque en otro momento él fue guerrillero. Su historia es muy impactante, es muy potente y retrata gran parte del conflicto de Colombia, que lleva años, que lleva más de 50 años tratando de encontrar la paz y no lográndolo. Hay que escucharlo a Dairo Abril para entender cómo piensa alguien que fue guerrillero, alguien que está comprometido con la paz y que además está en riesgo de vida, porque me dice sobre el final de la entrevista, en un momento que es gracioso pero que un poco me hiela la sangre, que espera que esta entrevista no le cueste la vida. Es muy valiente que me dé la entrevista porque después de varias semanas en el Catatumbo, donde viajamos con el periodismo para hacer periodismo en terreno, después de varias semanas y de días buscando testimonios, nos encontré con que nadie quiere dar la cara, con que todos tienen miedo. Entonces hice un documental que pueden ver en el canal que se llama Catatumbo, la guerra sin rostro, porque nadie quiere mostrar su rostro para que no lo maten. Dairo, sin embargo, ya ha jugado, después de haber perdido todo lo que tenía por perder, según dice él, decidió mostrar la cara y dijo, pone mi cara, pone mi rostro, pone mi nombre, porque en Colombia hay una cultura de callar y esto no puede seguir sucediendo. No puede estar más la cultura del silencio, la opinión del silencio, dice él. Así que decidió que lo muestre, que muestre su cara, su nombre y su imagen. Me parece muy valiente y además me parece un testimonio valiosísimo para entender la mente de Colombia. Creo que Dairo representa en gran parte la mente de Colombia. Sin más, lo dejo con su testimonio, recogido desde el territorio a donde viajamos a pulmón con Under Periodismo, una producción propia nuestra. Decidimos viajar a Colombia a recoger testimonios y tratar de entender qué estaba pasando con este nuevo conflicto en el Catatumbo. Si lo valoran, si les parece que vale la pena hacer periodismo, les pido simplemente que se suscriban al canal, le pongan clic a la campanita y que compartan este video, porque es lo único que pedimos por ahora. Apostamos al periodismo, por eso lo hacemos, y esperemos que en algún momento se pueda volver redituable. Pero más allá de eso, lo que nos importa sobre todo es hacer periodismo, así que les pido por favor de vuelta que se suscriban al canal, que compartan este video, le pongan clic a la campanita y que escuchen el testimonio de Dairo, que obviamente deseamos y sabemos que no le va a costar la vida, así queremos creerlo,
pero si está realmente arriesgándola, creo que lo único que podemos hacer en contrapartida es escucharlo. Un mensaje de paz para entender qué está pasando hoy en Colombia. Primero, bueno, me parece muy valiente en el contexto en el que estoy, que mucha gente me pidió ocultar su rostro, me parece muy valiente tu decisión de darme la entrevista. ¿Por qué me decías que lo que tenías que perder ya lo perdiste? Bueno, porque lo que había construido con tanto esfuerzo, con el trabajo mío y de mi esposa y de mis hijos, me tocó dejarlo botado. ¿Por qué tenés información de por qué los chilenos estaban buscando a los que hubieran sido firmantes de paz? Mira, mira, lo que sucede es que como nosotros decidimos que nuestro proceso de dejación de armas iba a ser, íbamos a dejar las armas, pero que políticamente íbamos a seguir en el territorio luchando por la reforma rural integral, luchando por toda la participación política de los campesinos, por la construcción de las universidades para el campo. Y nosotros hicimos un compromiso con el pueblo colombiano en cada zona donde dejamos las armas, y ya era que nos íbamos a quedar en el territorio porque nosotros habíamos operado allí, teníamos nuestros amigos allí y conocíamos el territorio y sabíamos de las necesidades del territorio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se comienza el conflicto con el ELN y los hombres de la FARC que habían decidido armarse nuevamente, ¿sí? O la disidencia de la FARC, como le dice el gobierno, eh, ¿qué fue lo que el ELN dijo? Si nosotros no atacamos, por eso el desplazamiento y la lucha, la persecución contra los familiares de los firmantes fue muy fuerte, porque ellos dijeron, si nosotros no atacamos y no logramos que los firmantes del acuerdo de paz se desplacen, que tienen una experiencia de lucha contra el paramilitarismo, que peleamos junto a ellos, hombro a hombro, cuando la incursión paramilitar en el territorio. Ellos muy vacilantes, porque todo el tiempo hay que decirlo que el ELN vaciló para enfrentar a los paramilitares. En el Catatumbo el enfrentamiento con los paramilitares lo dio la FARC antigua, como decimos nosotros los excombatientes, ¿sí? Entonces sabían de la capacidad que teníamos, entonces dijeron, si dejamos a esa gente acá, ¿sí? Si no los hacemos salir con su familia, pues lo que va a suceder es que ellos lo que les tuvieron miedo fue a un posible armamiento, un posible nuevo alzamiento o un rearme de esos firmantes para hacerle resistencia a ellos, ¿sí? Y empezaban a atacar a los firmantes que estaban, como en el caso del municipio de Convención, que mataron dos, ¿sí? En el municipio de Teorama, y todo eso para crearle el susto a los firmantes que ya estamos comprometidos con la paz, como es mi caso, que decimos nosotros, yo no voy a regresar a las armas, yo me comprometí con la paz y mi promesa es, y mi divisa es la paz de Colombia, así me cueste la vida, yo no me armo, pero, y por eso es que nosotros nos desplazamos. El ataque de ellos fue un ataque estratégico porque sintieron miedo que de pronto nos íbamos a volver a alzar. Le da miedo a que combatientes experimentados volvieran a Se la enfrent- batalla a enfrentar. sí, y por eso hicieron esa persecución sistemática contra los firmantes del acuerdo de paz. No fue porque los firmantes de paz estuvieran involucrados en la FARC, porque yo lo digo muy sinceramente, te lo digo acá, te lo digo al mundo que me quiere escuchar. Yo tengo 33 años, soy considerable en el mundo del conflicto, podría ser alguien muy utilizable, todavía tendría una vida útil en el conflicto, por decirlo así, como si fuéramos un artículo, ¿sí? Pero yo digo, mi divisa es la paz. Yo hice un compromiso el 2016 y puse una firma en un documento que fue veeduría, fue la ONU, fue la comunidad internacional a ser garante de que sí estábamos cumpliendo, y mi firma fue: voy a comprometerme a construir en Colombia. Por eso no he contemplado la posibilidad de volverme a armar, a pesar de que me hicieron dejar todo, ¿sí? A pesar de que me robaron la posibilidad que tenía clara de rehacer mi vida y integrarme definitivamente a la vida civil, porque ya yo estaba construyendo mi mundo. Ahora me toca que venirme a la ciudad junto con otro poco de combatientes y más mi familia que no era combatiente, a intentar construir mi vida en otro lugar, porque seguramente no voy a poder regresar a la tierra mía. Ya van al día de hoy 7 firmantes asesinados. ¿Conocías a alguno de ellos? ¿Estás al tanto de la situación? Mira, esos firmantes que estás hablando,
conocí casi a todos, todos por ser si eran de 30 y 33, todos somos conocidos. ¿Qué sucede? Que pues nos conocíamos por el seudónimo de guerra, era nuestro distintivo, nos conocíamos por seudónimos, más no por los nombres. ¿Me querés contar un poco por qué tomaste las armas en un momento, en su primer momento, en un comienzo, por qué te sumaste a la Bueno, FARC? quiero que esa frase, si la pudiéramos corregir, fuera mucho mejor. Porque dices, ¿por qué tomaste las armas en el primer momento? Bueno, te quiero decir, tomé las armas en una sola vez. Y ese es el único momento en que he tomado las armas. ¿Sí? Bien, Yo decidí tomar las armas porque en Colombia hay muchas injusticias. Y en el momento en que yo tomé las armas, yo consideré que la única salida de resistirle a la agresión estatal era por medio de la agresión revolucionaria, es decir, enfrentamos la agresión gubernamental con la resistencia del pueblo. Yo consideré que la única alternativa era armarme, porque si ibas a la protesta te mataban por ir a la protesta. Si no te mataban en ese día de la protesta, te desaparecían. El ejército declaraba órdenes de captura a todo el mundo que fuera a protestar y que estuviera en contra de Álvaro Uribe y que denunciara los vínculos de las fuerzas militares con los paramilitares. ¿Sí? Entonces, yo dije en ese momento aquí, no hay otra salida sino armarnos y armar una resistencia popular contra la agresión estatal. Y es allí donde decido irme para la guerrilla. ¿Sí? Pido ingreso a las filas de las FARC y dentro allí y entiendo el pensamiento marxista-leninista basado a la realidad colombiana. Y en ese momento, hasta toda esa oleada de violencia que había desatado Álvaro Uribe con su seguridad democrática, la viví en las filas de las FARC. ¿Sí? Hasta el día en que nuestro Estado Mayor Central con sus secretariados tomaron la determinación de instalar una mesa de diálogo con el presidente eh, Juan Manuel Santos, que es donde llegamos a hacer los acuerdos de paz. ¿celebraste cuando firmaste la paz? Más allá de un compromiso con la paz en Colombia, también supongo que es salir de riesgo, ¿no? Porque tomar las armas también te pone en riesgo de vida. Firmar la paz, Bueno, ¿sentiste más ligero? mira, realmente, como te decía, nosotros no fuimos una fuerza que haya sido sometida por las armas. Sí, teníamos confrontaciones, teníamos bombardeos. Hay que contar algo, que en la época de las FARC toda la guerra se dirigió, o toda la doctrina militar estaba dirigida, era a exterminar a las FARC-EP, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que en ese momento pues éramos nosotros, ¿sí? Eso en todas las historias que vemos de noticias y en los libros de historia quizás de la guerra en Colombia, se habla de meros ataques en contra de las FARC. Nosotros decimos, fuimos las guerrillas que representamos verdaderamente el pensamiento revolucionario bolivariano y el pensamiento marxista-leninista basado en la realidad colombiana, y eso representó una amenaza muy fuerte para el gobierno nacional. Por eso se nos dedicó todo el tiempo a intentar exterminar y obligar a la distinta guerrilla, o sea, a la guerrilla de las FARC, cosa que no logró, porque le tocó que aceptar que tenía que dialogar con nosotros y llegar a unos acuerdos eh, en La Habana, Cuba, que posteriormente fueron ratificados en Colombia. Em, ¿qué, Entonces, pero me preguntaba más concreto, ¿cómo me sentía así más liviano? Obvio, salirse uno del contexto de la guerra y empezar a trabajar y a transitar por los caminos de la tranquilidad y la paz es toda la vida mejor. Se siente uno como que le está aportando al país realmente. O sea, yo lo que me sentí fue, me sentí una gran satisfacción de saber que íbamos a ahorrar, a ahorrar tantas vidas, o íbamos a salvar, como se dice, o íbamos a menorar el conflicto en Colombia, que en nuestro tiempo se demoró una época muy, 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 muy considerable, que no se presentaron muertos militares en Colombia, ni ataques a población civil, ni atropellos, ni nada. Cuestión que también lo hacíamos nosotros, pero con el achaque de que estábamos nosotros en armas, pues el gobierno nacional, a través de sus fuerzas militares, pues agredían al campesinado y se escudaban en nosotros,
¿sí? Entonces, ya no estando, ya no estando las FARC, ya no había una excusa para decir, no, agredimos a unos campesinos en el Putumayo porque colaboraban con la FARC. Ya la FARC no estaba, ya eso era un respiro tanto para nosotros como para el pueblo colombiano, que pudo también empezar a mostrar su lucha de resistencia. Las disidencias son aquellos que no estuvieron de acuerdo con firmar la paz, ¿no? Ellos decidieron seguir con la lucha armada. ¿Entendés su manera de pensar? ¿Me la podrías explicar? Mira, yo pienso que la sociedad o las agrupaciones humanas no siempre se coinciden en lo que se quiere. Entonces, eh, el 90%, digamos casi que el 95% de las FARC en armas, en la Conferencia Nacional de Guerrilleros, rectificamos nuestro compromiso por la paz, pero hubo un 5% que tenía una concepción diferente o que concebía el proceso de paz diferente a como lo concebimos los 95% de firmantes de guerrilleros, ¿sí? Y ellos tomaron la determinación, entre esos el camarada Gentil Duarte, hoy en día Andrés Iván Mordisco y otros compañeros que quisieron seguir ese paso. Y pues nosotros decíamos, somos el 95%, pues no podemos obligar al 5% que se someta a nosotros. Entonces, pues que ellos también armen lo que quieran allá, planteen sus cuestiones, que también tendrán razón desde el punto de vista de ellos. No te voy a decir que no la tienen, podrían tener, todo el mundo tiene la razón desde la óptica que la mire. Entonces, en este caso, las unidades que quedaron en ese momento con Iván Mordisco y con el finado Gentil Duarte, ellos tendrían sus razones el por qué se quedaron y eso era respetable, ¿sí? Nosotros, yo personalmente no los juzgué, ni los condené, simplemente dije que tienen sus razones y ellos mirarán por qué se van a quedar. En algún momento también tendrán que entender que la salida ya no es por las armas, que la salida es el diálogo. Vos que participaste de la lucha armada, ¿entendés qué puede estar pasando por la cabeza de los helenos en este momento, del ELN? ¿Qué pensás que están queriendo? ¿Es un proyecto de país por lo que están peleando o simplemente es un proyecto personal de poder? Mira, estamos en un siglo, estamos en el siglo XXI. Ujú. Eh, lo dijo Fidel Castro, quien en su momento también apoyó la creación del ELN en Colombia, como también apoyó la resistencia guerrillera en Bolivia, eh, porque había triunfado la revolución cubana. Y los cubanos tuvieron en su época una cosa que no hemos podido tener el resto de países latinoamericanos o suramericanos, ¿sí? Y caribeños, no hemos podido tener todos esa suerte. Y es que la resistencia armada en todos los países, nosotros, por ejemplo, fuimos un ejemplo claro, no fuimos capaces de tomarnos el poder y demoramos más de medio siglo enfrentados con el gobierno. Y cada vez que estamos en guerra, cada día que se pasa en guerra, cada día es una desfiguración más de que está en la guerra, ¿sí? ¿Es una Porque qué, resulta que perdón? la palabra guerra, ¿ah? Cada día que pasa en guerra es una qué. Una desfiguración más. Es decir, no nos volvemos blancos en guerra. Y quiero decir con eso es un mensaje de paz. Una paloma no se puede convertir una persona con fusiles enfrentado todos los días en una paloma, por decirlo así, citarlo así de ese ejemplo. Las guerras son guerras, y todos los días, cada día de confrontación nos disfiguran, porque cuando estamos en una confrontación armada no medimos como dijéramos, la repercusión que podría causar cada disparo que hacemos. No lo medimos. Entonces, por eso es que digo, nos disfiguramos. Y se disfiguran no solamente las fuerzas revolucionarias e insurgentes, sino que se disfigura el mismo gobierno. Cada vez que mantiene un día más de guerra, también se está desfigurando, porque cuando disparas vas a arrebatar vidas, ¿sí? No van flores, van balas. A eso me refiero. En mi conocimiento, y te decía, me preguntas qué está pasando por la mente del ELN y de todos los sectores en armas. De tantos años en resistencia y de no lograr los objetivos, hay una desfiguración. Porque estamos todos los días en una lucha constante de quién domina el pensamiento de quién.
Y hay una frase que la dijo el camarada Manuel Marulanda Vélez, algo otros revolucionarios la han replicado y otros también la han dicho, que es más fácil que un revolucionario se convierta en narcotraficante a que un narcotraficante se vuelva revolucionario. Y mira, en ese contexto de la lucha, de esa lucha diaria de los hermanos Vázquez, que fueron los fundadores del ELN, y desde que arrancaron los hermanos Vázquez, el ELN tiene una historia en su interior muy pésima. Y es que terminó prácticamente a toda la resistencia o a los muchachos citadinos, como ellos lo nombraban, que llegaban de las grandes universidades a aportarles a ellos, porque los hermanos Vázquez eran de descendencia campesina. Creo que según la historia, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir, y llegaba un chico de una universidad con un pensamiento más abierto, con unas ideas más popular, más populistas, más populares, y ellos lo consideraban un enemigo que podía arrebatarles el poder en cualquier momento, y así fueron exterminando a todos esos muchachos citadinos en su época de inicio, y empezaron a disfigurarse desde que arrancaron, porque hablamos del pensamiento camilista, pero recordemos que Camilo tuvo muy poquito tiempo en el ELN. Es más, él arranca el ELN y prácticamente en el arranque lo matan, ¿sí? O sea que no se pudo profundizar en su totalidad el pensamiento camilista, el del padre Camilo Torres, ¿cierto? Entonces allí ya empezamos a ver que es haber un vacío de organización y de conducción del ELN. Entonces se transfigura eso en todo en el accionar del tiempo, pasa el tiempo, va pasando el tiempo y empieza a llegar una economía en los territorios donde ellos operaban, que fue la economía de la coca, que también en su momento también intentó permear a la antigua FARC, la economía del narcotráfico. Y es decir, para mantener una guerra se necesitan armas y para comprar armas se necesita dinero y para conseguir dinero pues se necesita buscar acciones, ¿sí? Entonces, ¿de dónde está sacando el ELN el financiamiento y todos los grupos en armas? Pues del narcotráfico. Eso significa que tiene que hacer una gran alianza con el narcotráfico para poder mantenerse allí, del secuestro, de la extorsión y de esa cuestión. Todavía no alcanzan a mantener la cantidad de hombres ni a mantener lo que ellos quieren mantener porque no alcanzan los impuestos. Hay que decir que el ELN y todos los grupos que hay en armas le cobran impuestos hasta una panela. Aparte del IVA que cobra el gobierno, los grupos alzados en armas en los territorios como el Catatumbo y todas las regiones apartadas del país están pagando impuestos hasta por el aire que están respirando, porque si van y hacen una, rozan para sembrar una hectárea de palma, el ELN va y le cobra 50.000 pesos por hectárea, ¿sí? Entonces, si tienes un negocio y de una vez te montan un gremio y te quieren cobrar un impuesto, agazapadamente, pero te lo cobran, ¿sí? Si quieres emprender, en la región del Catatumbo pasa una cuestión muy berraca y es que no puedes emprender. Si yo llego con 5 millones y me monto un negocio, ya inmediatamente me caen y me dice, pero es que ya que hay un gremio y ya ese gremio, si usted quiere montar un negocio de taller, tiene que pagar 25 millones de pesos que ellos llevan pagos en ese gremio y si no, no puede montarlo. Y yo voy con 5 millones. Pues hay un sometimiento en la economía también del campesinado y del pueblo que quiere surgir, ¿sí? Y a eso le cobran impuestos a todo. Y ahí cuando empiezan a arriesgar eso, empiezan a lastimar al mismo pueblo que dicen defender. Yo no me la voy a dar de que la antigua FARC tuvo una lectura clara de lo que estaba pasando en el país, pero creo que lo que hizo el Estado Mayor Central y su secretariado en su momento fue hacer una lectura de que para mantenernos en guerra en un país donde la apertura económica ya no permitía la producción agropecuaria, porque hay que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Colombia no es un país con una agricultura soberana. Colombia es un país con un proyecto que dice seguridad alimentaria, que es muy diferente a la soberanía alimentaria. ¿Qué pasa? Si un país como Colombia no tiene soberanía alimentaria, no produce la comida que necesitan los colombianos para vivir y toda la comida se trae del extranjero, pues queda un solo producto que el extranjero consume a granel y ese producto es coca. Entonces la economía que vemos en Colombia es la coca. Es más, si nos pagaran los impuestos de Estados Unidos y le pudiéramos cobrar aranceles por kilo de cocaína que llega allá, Colombia ya saldría de la deuda externa con Estados Unidos, no más de los meros impuestos que pagaría Estados Unidos para el consumo de la cocaína de sus conciudadanos que nosotros
producimos o que produce Colombia para enviarle a ellos. Cuando digo nosotros, voy a aclarar porque hay medios muy amarillistas y voy a aclarar esta frase que dije, que nosotros producimos. Me estoy refiriendo a nosotros, todos los colombianos, en especial a los campesinos sin oportunidades que tienen, que la única oportunidad que encontraron fue sembrar extensidades de coca porque tenían garantizado el comercio de esa pasta. Y es que los grupos alzados en armas se dejaron permear del narcotráfico. El ELN está permeada por el narcotráfico y cuando el narcotráfico permea algo, es muy difícil liberarlo. Y si la permeación o si la contaminación, eso es como cuando la levadura se contamina. Si se contaminó la levadura, ya no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, la contaminación que tiene el ELN ya no viene desde las bases. Es más, las bases aún siguen creyendo que hay un proyecto político real que defender. El problema está desde las cabezas. Las cabezas están permeadas por el poder y la ambición. Y un revolucionario con poder y ambición es un tirano. No tiene otro nombre. Es un tirano porque no se le puede dar otro distintivo. Yo no puedo ser revolucionario y ser ambicioso sin importar cómo consiga las cosas. Eso es, para mí es ambición. Y ellos tienen esa ambición, es de controlar todos los impuestos en Colombia. Esa es la confrontación que tienen con el Frente 33 de la disidencia de la FARC. Porque Eh, ellos quieren quedar con el control de la región más rica, que es el Catatumbo. Vos desde que firmaste la paz, ¿a qué te dedicas? Mira, yo desde que firmé el acuerdo de paz me he dedicado a ser, te voy a decir la verdad, a ser un agricultor. ¿De la coca? Yo, yo tengo palmas sembradas, pero también me ha tocado, desde que firmé el acuerdo de paz, voy a ser muy claro porque una de las cosas que predomina en el mundo es la verdad. Yo he sido recolector de hoja de coca, es decir, he sido raspachín también, porque en la región no hay unos proyectos agropecuarios aparte de cortar palma, corozo, como le dicen, o de ir a raspar, porque esos son los productos fuertes que hay en la región. Entonces yo fui a raspar porque me rendía la raspa, ¿sí? Así, hay que decirlo, eso estaba vivo, pero yo estaba en una región donde ni me daban tierra para producir algo legal, ni tenía esas tierras, ¿sí? Ni tenía garantizado un empleo que no me implicara tener que ir a buscarle y fornarle a otro. Yo tengo una mujer con 2 hijos, lo que me daban de asignación mensual no alcanza porque también había que asumir otro gasto de los gastos para el estudio de mis hijas que corrían por mi cuenta, eso no iba en la reincorporación, ¿sí? Entonces, ahí quiero aclarar que no es que fuera productor de coca, sino raspachín obrero. Fui unos días y no me gustó, entonces me dediqué a sembrar la palma, porque dije un día esto van a decir que yo soy firmante del acuerdo de paz y soy raspachín, y entonces me van a hasta quitar el beneficio que tengo con la ARL, que es ese beneficio de la asignación mensual. Después de tu experiencia en la FARC, habrás perdido amigos, habrás perdido compañeros en la lucha armada, después te sumaste al acuerdo de paz, con todo lo que está viendo, pasando hoy y que lo estás viviendo en primera persona. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena la lucha armada? ¿Haber participado en la guerrilla? ¿Creer en la guerrilla? Mira, valió la pena haber participado en la guerrilla, pero vale la pena haber interpretado la coyuntura política a tiempo del país. Yo digo, aprendí mucho de haber sido guerrillero, tanto así que aprendí que la solución no eran las armas. Seguramente si no hubiera sido guerrillero no hubiera aprendido eso, porque como no la había tenido, me parecería fácil que otro la cargara. Pero como yo la tuve, yo sé lo que es dormir con un arma y levantarme con un arma, de ir al baño, hacer mis necesidades fisiológicas con un arma, no despegarme de esa arma, oler a óxido, porque el arma me producía el olor a óxido y aceite. ¿Sí? Yo sé lo que es eso, pero digo, no me arrepiento de haber tenido las armas. ¿Sabe de qué sí de pronto podía haberme arrepentido? De no haber interpretado más ante las coyunturas políticas del país para desescalar el conflicto. Las armas sí fueron necesarias. En el 1964, cuando el alzamiento armado del camarada Manuel Marulanda Vélez, eran necesarias las armas. Había que imponer la resistencia armada a la opresión y al crimen estatal. Pero
Cuando fuimos pasando con el cruzar del tiempo, nos dimos de cuenta que las armas no permitían que llegaran expresiones políticas diferentes al poder, porque cada vez que se lanzaba un candidato diferente al establecimiento, eh, diferente al establecimiento, diferente al establecimiento, eh, era eliminado. Entonces, nosotros no, nos estábamos convirtiendo en el escudo para que mataran a todos los candidatos que pensaban diferente a Álvaro Uribe y al Partido Conservador y a los liberales. ¿Sí? Entonces, interpretamos muy tarde que éramos la excusa, pero el día que lo interpretamos y se decidió dejar las armas, era porque era necesario. Actualmente hay un gobierno que, aunque no es de izquierda, tiene un pensamiento diferente y es más popular, ¿sí? Porque no hay que desconocer que el doctor Gustavo Petro representa 11,5 millones de colombianos que que lo pusieron a él allá para que nos represente. Yo voté por él, no lo voy a negar, yo voté por él como firmante del acuerdo de paz y persona que tengo derecho a ejercer el voto, voté por el doctor Gustavo Petro y le hago un llamado, respóndanos, porque lo nombramos para la paz total, para hacer la paz con los grupos que estaban en armas, pero ya usted gastó todo pidiéndoles que se sienten a dialogar. Porque hay que reconocer que el gobierno de Gustavo Petro abrió la mesa para hablar con todos los que tenían armas y le estaban causando daño al país, y el ELN se pensó que iba a interpretar esa coyuntura, pero yo considero que ellos la interpretaron que para crecer y para desestabilizar el gobierno del cambio. Eso hay que decirlo así porque eso es real. Entonces, vuelvo y retomo otra vez la pregunta que me haces. Creo que ya en este tiempo sí no tiene vigencia la lucha armada. Yo vuelvo y lo digo, Fidel Castro nos lo dijo en una ocasión y creo que hoy más que nunca tuvo razón. Ya no es el tiempo para la lucha armada, es para la lucha de ideas. Las ideas no matan, las armas sí matan. ¿Sí? Dairo, muchísimas gracias por este testimonio tan valioso. Te agradezco mucho la valentía y la claridad de esta entrevista. Yo sé que en Colombia muchos, y tú decías, nadie quería dar la cara, nadie quería decir, yo lo digo, porque en Colombia se ha querido imponer desde muchas décadas la opinión del silencio, la idea del silencio, que nadie cuente, que nadie llore en público, que nadie diga, mira, a mí me arrebató los sueños fulano. Quiero terminar esto diciendo, mandándole un mensaje a todos esos muchachos que están en el ELN y que están también en la FARC. Eh, ya no es tiempo para la guerra, ya. Paremos eso, pensemos en nuestras madres, en cuánto llorarán todos los días cuando se acuerdan que nuestros hijos no están apuntando para construir paz, sino para construir miseria en la patria. ¿Sí? Reflexionemos. No los invito a desmovilizarse, como algunos dicen, los invito a pensar y en cada una de las reuniones culturales que haga cada uno de esos grupos, plantear la posibilidad de dialogar en serio y de llegar a acuerdos concretos que ayuden al país para que se termine el desangre de nuestra patria, porque esta es nuestra patria y somos nosotros los que la estamos desangrando. Y cuando digo nosotros, me estoy incluyendo en toda esa gama de colombianos que atraídos por el uniforme o por prebendas o por una motocicleta 250 robada a un campesino a otra persona en la ciudad de Ocaña o a una camioneta robada a un campesino en Aguachica, de esos dueños de fincas que han trabajado toda la vida para conseguirla. Entonces le dicen, aquí está la camioneta si te vas a trabajar con nosotros y vamos. Porque eso pasa en esta región. Los vehículos que se tiene por allí de alta gama, 250 y todas esas cuestiones, han sido robadas a una persona que se la ha conseguido con mucho sacrificio, no ha sido comprada por ellos. Entonces, con esos robos que han hecho, atraen al joven desprevenido que por falta también de oportunidades no puede salir adelante y ve la única opción es irse para allá, para que lo respeten según ellos, porque le dicen, si tienes un arma te van a respetar. Ya no está el tiempo para las armas. El tiempo ahora es para la paz y el diálogo. Yo Ojalá, creo que, ojalá así sea. Muchas gracias, Dairo. Un fuerte abrazo y espero que pueda llegar la paz pronto. bueno, espero que esta entrevista no me vaya a costar la vida. Ya la están riendo.